Bueno, eso que están viendo es la represión que tuvo lugar el miércoles, horas antes del partido de Argentina-Inglaterra. La gendarmería en las inmediaciones del Congreso golpeando a jubilados, excombatientes y al padre Paco Olveira, que vemos ahí en imágenes como la policía lo está reprimiendo, y ahora vamos a ver unos como directamente lo tiran sobre la vereda y lo golpean. Está en línea para hablar con nosotros. Tenemos el placer de saludarlo al padre Francisco Paco Olveira. Padre Paco, acá Gonzalo y todo el equipo de la radio pública te saludamos. ¿Cómo estás? Bien, bien. En lo personal, bien, un poco golpeado ciertamente, pero bueno, nada, adelante. Esto fue en las inmediaciones del Congreso, Gendarmería Nacional. Vemos un operativo, estamos acostumbrados ya, ¿no? Lamentablemente, pero un operativo muy exagerado para cualquiera, lo es, digo, pero muchos efectivos golpeando a jubilados y a excombatientes de Malvinas, ¿no? Digo, ¿cómo se le explica esto a alguien que está mirando y que quizás no conoce la realidad de lo que pasa en el país? Digo, ¿qué explicación le encontrás vos, padre? Sí, a ver, saben que tengo muchísimo retorno, me escucho... Ahí ya lo están corrigiendo desde la consola para que no te escuches. Perfecto. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que recordar que por lo que pelean los jubilados es absolutamente justo, y que no solo pelean por ellos, sino por nuestra patria, por nuestra patria en general. En segundo lugar, que la única respuesta de este gobierno a los reclamos es la represión si se sale a la calle y no cumplir con las leyes, incluso cuando la Corte Suprema de Justicia por una vez dijo que bueno, que la ley aprobada por el Congreso sobre los universitarios, bueno, hay que cumplirla. Bueno, ni siquiera ahí. Ahora, en concreto, el tema de los jubilados y jubiladas. Vieron que está el Corsódromo, donde, bueno, Sí. se hace, sobre todo en Brasil, ¿no? Y en otros lugares de Argentina también, bueno, van las murgas en carnaval. Bueno, al gobierno no les molesta si nosotros estamos en la Plaza del Congreso todos los miércoles, ellos vayan todo, ellos son los que cortan el tránsito, pero impide que los jubilados den la vuelta al Congreso, claro, porque ese es el símbolo más grande. Entonces el grupo de los 12 apóstoles, que es el grupo más peronista, autoconvocados peronistas, al cual yo es el grupo que más acompaño, después nos juntamos con todos y tenemos un plan de lucha que es: no nos van a encerrar en la Plaza del Congreso, porque nosotros no vamos a hacer un picnic. Y entonces a veces aparecemos en otros días o en otras horas en distintos lugares. Por ejemplo, estuvimos en tribunales, claro, donde la seguridad de ese lugar tuvo un poquito de cerebro, nos dejó entrar. ¿Qué hacemos? Cantar un rato, los carteles, una foto, un video, y salimos. Bueno, este miércoles pasado hubo dos represiones. La primera, la que ustedes mostraron ahora, que es cuando estábamos dando la vuelta al Congreso, pero hubo una segunda represión todavía muchísimo más grave, y que no quiero ahora con nombre y apellido, que fue en una de las entradas del Senado de la Nación, que está en Hipólito Yrigoyen y Solís. Cuando ya íbamos hacia la Plaza del Congreso, después de esa primera represión, bueno, se entró en el Senado simplemente lo mismo, a levantar unos carteles, y bueno, ahí personal del Estado de la Nación, es decir, funcionarios públicos, no policías, con una hazaña impresionante empezaron a pegar a los jubilados. En concreto, Abel Alejandro Ávila, DNI 27.753.307, afiliado a APL, tenemos su legajo, de una forma artera desde atrás
hay un video clarísimo, me pega una piña en la cara que me tira al piso. Estábamos ya afuera del lugar. Entonces, la verdad que es muy feo que un funcionario del Estado, que ni siquiera es policía, haga esas cosas. Pero no fue a mí, fue a todos los compañeros, ¿no? Esa piña me tocó a mí, pero le podía haber tocado a cualquiera. Si le toca lo que fuera un viejito o a una viejita que estaba, hoy ese viejito estaría internado en un hospital. Paco, terrible lo que estás contando. Está muy bien que se diga públicamente y que se diga con nombre, apellido y documento. Esto me parece perfecto. Hay que decir esas cosas. Preguntarte cómo, digo, vos tenés una larga trayectoria en la militancia desde la fe, digo, desde un trabajo territorial muy importante. Predicás con el ejemplo, con tu vida. Digo, ¿cómo se explica este modelo económico que estamos viviendo, este modelo de ajuste, este plan político y esta adhesión que tienen algunos, como este tipo que vos contabas, este personaje nefasto que te pegó una piña ahí en el Senado y también en alguna parte de la sociedad? ¿Cómo se explica todo eso desde un costado humanista, desde un costado de la fe? No, desde una visión humanista, desde una visión cristiana, la verdad que no tiene explicación alguna, porque si hay algo que es central en el mensaje cristiano, es la justicia social. A ver, Jesús dice: he venido a traer buenas noticias a los pobres. La única buena noticia para un pobre es dejar de ser pobre. No hay otra. Jesús dice: felices los que trabajan por la justicia, porque serán llamados hijos e hijas de Dios. No dice felices los que van a misa todos los domingos, los que trabajan por la justicia, no importa si son creyentes, no son creyentes. Es más, dice felices, sí, es decir, es una forma de vida, ¿no? Porque uno quiere ser feliz en esta vida. Felices si los persiguen por practicar la justicia, porque así persiguieron en la antigüedad a los profetas. Bueno, entonces es inentendible desde una visión cristiana. También es inentendible desde una visión humanista. Claro. Digamos, el otro no es un palo, es un ser humano, es un hermano, ser humano, todo eso va unido, es hermano. Entonces tenemos que construir algo en conjunto. Ahora, cuando se pone por delante el dinero y la economía, digamos la economía, esta, mi economía, bueno, claramente desde este lugar cualquier cosa está permitida. En estos días está la pelea sobre la ley que le llaman de inviolabilidad de la propiedad privada. Sí, que es la entrega del territorio. La propiedad privada tiene que ser violable, es decir, antes que la propiedad privada está el destino universal de los bienes. Eso es lo central de la doctrina social de la Iglesia. Eso significa un Estado que tiene que redistribuir. Eso significa que no puede venir acá el que tiene más plata y me compro lo que me dé la gana. Es así. Buen día, padre. ¿Qué mensaje le dejás, ¿no? al futuro, a la juventud, viéndote ahí marchar con los jubilados, bueno, en este caso también con excombatientes de Malvinas? ¿Cómo y por qué y cuándo se lucha? ¿Qué mensaje dejás? Perdón, que se fue un poquito la voz. La pregunta final era: ¿qué mensaje le dejás a los jóvenes que hoy quizás no saben dónde pararse, no saben qué opinar, no saben qué pensar al respecto de todo lo que está pasando con los jubilados y en este caso también con los excombatientes en este caso? A ver, yo diría, no dejemos que perdamos la humanidad, pero también le diría a nuestra juventud: lean, estudien, escuchen la radio, no se dejen formatear por no sé, determinado streaming o determinado videíto de TikTok.
que en sí no son, uno no dice que sean malos, pero que seamos críticos, que abramos nuestra cabeza. Porque sabes que se termina enojando más a veces con los jubilados, es el pibe que va con una bicicleta, claro, o si tiene suerte con una moto, claro, repartiendo Rappi. Y vos decís, flaco, sos un esclavo del siglo XXI, un esclavo del siglo XXI, igual que en la forestal, cuando tenían que comprar las cosas a su esclavizador. Y hoy si tenés un préstamo, te lo da esa aplicación y te cobra un 700% anual. Entonces, flaco, si abrís tu cabeza, no podés enojarte con las víctimas de un sistema si vos sos la víctima también. Por ahí eso es lo que yo les diría a nuestros jóvenes: abran su cabeza, sean críticos y por supuesto actúen en consecuencia. Paco, sabemos que estás con otros compromisos, que no te queremos sacar mucho tiempo, fuiste muy amable en atendernos. Te hago la última, preguntarte, vos sabés muy bien, digo, y lo has dicho muchas veces, tu posicionamiento político es muy claro, y sabés muy bien, digo, que la salida de esto es política. ¿Cómo ves a la oposición preparándose como una alternativa para el año que viene? Bueno, quiero creer que tenemos que llegar a una lista de unidad. Quizás lo mejor sería por medio de unas PASO, y ese axioma peronista, que es el que gana conduce y el resto acompaña, se haga realidad. A ver, nosotros tenemos en el gobierno de Kicillof grandísimos ministros que son de distintas corrientes. Tenemos de la Cámpora, nuestro ministro de Salud, que nadie puede decir que Kepler no sea un gran ministro, o tenemos el ministro de Infraestructura, que no es de la Cámpora. Ahora se me fue el nombre Catopodis. de Catopodis, nuestro querido Catopodis. Podemos trabajar en conjunto y tenemos que trabajar en conjunto. Y por supuesto, cuando lleguemos al poder, la primera cosa que hay que hacer es poner en libertad a Cristina. Clarísimo. El padre Francisco Paco Olveira. Padre, te agradecemos mucho este contacto, Paco, con la Radio Pública del Oeste. Te dejamos, sabemos que estás con otros compromisos y te mandamos un abrazo grande. Esperemos que no se vuelvan a repetir estos hechos de represión, pero bueno, lamentablemente no nos sorprenden. Te mandamos un abrazo, gracias, Paco. Muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Pasaba así el padre Paco Olveira aquí por la Radio Pública del Oeste. Tenía otra entrevista programada, nos había pedido que seamos breves por eso, pero si no nos hubiéramos quedado hablando un montón más, pues es un tipo muy interesante, qué luchador, muy valiente, y a veces poniendo un poco de lo que haría falta que pongan otros, ¿no? Por supuesto. Pero un ejemplo de vida también, alguien que dedica su vida a los más humildes. No, y alguien que... Perdón, Juli, continúa. No, perdón, que pensaba mientras lo escuchaba como en la resistencia, ¿no? Lo que es resistir, ¿viste? Él decía, bueno, vamos acá, vamos allá, sacamos una bandera, cantamos, y lo simbólico que es eso, y a mí me emociona, y me parece que es un ejemplo de demostrar cuando todos, y hasta desde la dirigencia política, como bueno, no se puede hacer nada, sí se puede hacer, y el ejemplo de Paco es eso. Y el llamado también a esta unidad, ¿no? Decir, bueno, que haya una alternativa unificada para cambiar este modelo, porque hay mucha gente sufriendo. Y actualizado, digo, Sí, cuando decía el joven que trabaja para una aplicación de reparto en una bici, o si tiene suerte en una bicicleta, ve un TikTok, un Reel, algo en la red social que lo hace pensar que la culpa no la tiene el sistema, la tiene el que está, el que sufre el sistema, justamente, que también es él, que es parte. Me pareció muy inteligente, y muy actualizado. Estuvo bueno que tocó temas que estuvimos hablando en estos días, los préstamos de Rappi, y bueno, decía una frase tal cual la habías dicho vos, Juli, esto de... cuestionar la propiedad privada, que sí es cuestionable, digo.
Claro, hasta así todo igual la podemos cuestionar. Claro, totalmente, siempre desde el debate, desde el respeto. Che, bueno, gran entrevista ahí con el padre Paco Olveira. 46 minutos, faltan 15 minutos para las 10 de la mañana. Tenemos un montón de temas más, pero vamos a hacer algo que no hicimos al inicio del programa y es agradecerle a